Perfecto. Buenas noches y gracias por... No se oye, no se escucha. Sí, gracias, Amanda. Perdón, es que tenía algo acá que tenía que apagar, entonces ya. Bueno, gracias y por estar acá. Vamos a iniciar con nuestra última sesión de este año, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos dos más el próximo año para poder completar. Eh, entonces, vamos a iniciar de lleno para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces hoy y según nuestro programa, hay dos temas principales, ¿no? El primero es solo Amanda, si me puedes ayudar con dejar entrar a las personas a la sala, porque eh, como que me distrae un poquito eso, gracias. Eh, entonces, una tiene que ver con la informática forense y la segunda tiene que ver con la investigación de la ciberdelincuencia, ¿sí? Entonces, y ustedes tuvieron dos lecturas asignadas con referencia al, eh, al cibercrimen organizado, ¿verdad? Entonces, vamos a discutir eso al final, después de nuestros primeros dos temas que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Y si tienen dudas, por favor me van comentando. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Solo que me otorgues permisos, por favor, Amanda. Gracias. Ok, entonces yo recuerdo que había una persona, o hay varias en la sesión que son informáticos o informáticas, ¿verdad? Entonces, si desean interrumpirme en cualquier momento, por favor, siéntanse la libertad de hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Eh, el primer punto acá es hablar sobre lo que llaman evidencia digital, ¿verdad? Eh, También en algunos contextos, vamos a ver un documento posteriormente, le llaman prueba digital, pero ya es cuando estamos llevando un proceso penal. Entonces, empecemos por la evidencia digital y esto recuerden que siempre estoy partiendo de lo que ha establecido la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, ¿verdad? De ahí estoy partiendo siempre. Entonces, la evidencia digital tiene que ver con, digamos, un conjunto de datos que vamos a extraer de las TICs, ¿verdad? Entonces, la informática forense va a procesar esos datos que pueden ser extraídos de distintos tipos de dispositivos, ¿sí? Y la intención de esta extracción es para poderlos utilizar en procesos judiciales, ¿verdad? Donde se pueden plantear hipótesis, ¿verdad? Criminales y donde se pueden comprobar o no, ¿verdad? Entonces, esto es según la Oficina de las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero como les decía, en algunos otros contextos, la evidencia digital simplemente va a ser la recolección de la información, pero no necesariamente que esté presentada ante un juez o que esté llevándose dentro de un proceso legal. Si se hace en ese contexto, le van a llamar prueba digital, pero en todo caso, yo creo que lo importante es que sepamos que hay ambos, ¿verdad? Y que por momentos van a ser sinónimos, ¿verdad? ¿Ok? Y esto va a ser el resultado de la informática forense, ¿sí? O sea, la evidencia digital del ejercicio. Entonces, vamos a hablar primero de la evidencia digital
y posteriormente ya con mayor detalle de la informática forense. Entonces, todo esto parte en buena medida de lo que es la huella digital, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado de la huella digital y cómo nosotros dejamos siempre un rastro digital eh, cuando usamos cualquier dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, a través de esta huella digital podemos saber distintas cosas de una persona. Por ejemplo, la edad, el género, la raza, la etnia y sus hábitos, sus pasatiempos, sus preocupaciones, su ubicación geográfica, por supuesto, sus rutinas, ¿sí? Nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo pueden saber todo eso? ¿Sí? Y lo que ocurre es que nosotros, en primer lugar, podemos suministrar información a las aplicaciones cuando creamos cuentas, ¿verdad? Suministramos nuestro nombre, también nuestro sexo, ¿verdad? Nuestra edad, tal vez donde trabajamos o a qué nos dedicamos, ¿sí? Pero esa es una parte cuando nosotros registramos ese tipo de datos. Pero lo otro es cuando nosotros interactuamos. Entonces, cuando hacemos búsquedas en Internet, ¿sí? ¿Qué tipo de sitios son los que nosotros visitamos? Y dentro de los sitios que visitamos, qué tipo de actividades hacemos, dónde damos clic, ¿sí? Cuáles son los elementos de un sitio web que nos llamaron la atención. Entonces, a partir de toda esa huella que vamos dejando, se pueden ir construyendo perfiles de las personas sobre sus hábitos, rutinas, gustos, preferencias, ¿sí? eh, y todo parte de la web digital. Más adelante vamos a ver un video que da un poquito de miedo, pero es un experimento que hicieron, ¿verdad? Y espero que lo encuentren interesante. Ok, entonces ahí ya me adelanté un poco, pero está lo que se llaman las huellas activas y pasivas. Empecemos por las activas, ¿sí? Entonces es cuando nosotros, de forma intencionada, vamos a registrar datos dentro de una plataforma, ¿sí? Entonces nosotros suministramos esos datos, ¿sí? Eh, y eso puede ser en calidad de llenar un formulario, pero también lo que regularmente hacemos en redes sociales, ¿verdad? Podemos subir una foto, un video, hacemos un comentario, ¿sí? Entonces, toda esa interacción que estamos haciendo de forma continua, todo ese suministro de datos que hacemos, son lo que llamamos las huellas digitales activas, ¿sí? Ahora bien, también están las huellas digitales pasivas y esas tienen otras características, ¿verdad? Y tienen que ver más bien con los datos que se van a ir registrando sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos usar nuestro navegador, vamos a buscar páginas, ¿sí? Pero ahí se va creando un historial, ¿sí? Y ese historial nosotros ni nos recordamos que nuestro dispositivo está guardando toda esa información de forma continua, ¿sí? Por ejemplo, mi teléfono me da un informe semanal los domingos en la mañana y me dice cuánto tiempo estuve utilizando el teléfono, cuántas horas, y me dice qué aplicaciones estuve utilizando, ¿sí? Y por cuánto tiempo. Entonces, eso lo hace mi teléfono de forma automatizada, ¿sí? Obviamente que yo puedo configurar qué tipo de datos quiero que registre, ¿verdad? Pero estos son pasivos, ¿sí? Los está haciendo. Yo no estoy suministrando información, sino que el dispositivo lo está registrando automáticamente, ¿sí? Yo he tenido que deshabilitar la ubicación de todas las aplicaciones que yo tengo en mi teléfono, porque todas generan un tipo de rastreo y ese rastreo es pasivo, o sea, cualquiera de esas aplicaciones que ha solicitado permiso y yo se lo otorgué, sabe dónde estuve en cada momento. Ahora, ustedes han escuchado de las famosas cookies, ¿verdad? Me imagino. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellas. Para profundizar más sobre el tema de la huella. ¿Ok? Entonces, la definición acá de cookies es que son pequeños bloques de datos
que un servidor web crea mientras el usuario navega en un sitio web, ¿sí? Entonces, dependiendo de la legislación, digamos, en Europa es donde son más severos con esto, es de que se obliga a toda empresa o cualquier persona que tiene una página web a que las personas tienen que dar su consentimiento, ¿verdad? Entonces ustedes han visto cada vez más y más donde dice aceptar, configurar o rechazar o denegar, ¿sí? Entonces esa es una obligación para dar el consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando se incluyen, digamos, las cookies, entonces ahí estamos dando este acceso para que puedan rastrear nuestra huella digital de forma pasiva, sin que nosotros nos demos mucha cuenta, ¿verdad? Si se dan cuenta, Prensa Libre, hace como 8 o 9 meses, comenzó de manera muy severa con el tema de las cookies, ¿verdad? Y luego es un gran listado y ellos lo que hacen ahora para monetizar o generar ganancias es, porque su diario impreso ya es de este tamaño, ¿verdad? Es vendiendo los datos de los usuarios, ¿sí? Entonces ellos recolectan muchas cookies de las personas, ¿ok? Ahora, cuando nosotros aceptamos una cookie, se va a guardar, ¿sí? En la computadora o puede ser un dispositivo vinculado. Las personas que tienen cuentas vinculadas en distintos dispositivos se pueden trasladar esas cookies, ¿sí? ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos son como si yo agregué un artículo a la cesta, ¿verdad? O al carrito de compra. Eso lo hace, digamos, si han comprado algo en Amazon, ¿verdad? Uno agrega, pero al final de cuentas ya no lo desea comprar. Cierra todo, al siguiente día abre Amazon o cualquier otro día y resulta que ahí está el ítem, pero aunado a eso es que me salió un montón de publicidad de artículos ese artículo y otros artículos relacionados para invitarme a comprar. Entonces, eso parte de las cookies, ¿verdad? Y con las cookies también se hace lectura sobre lo que les decía antes, ¿verdad? ¿Qué botones presioné dentro de la página? eh, las páginas que estuve visitando anteriormente, ¿sí? Entonces, básicamente es todo este rastreo de nuestra actividad en línea. Y las personas, yo no sé si alguna vez han visto cómo funciona esto de las cookies, pero ya del otro lado, y, y es, digamos, el cursor que se mueve viendo a la persona que hace, ¿verdad? Y obviamente que esas acciones se pueden registrar, pero también hay como versión tipo video, ¿sí? De la interacción, o sea, repitiendo lo que nosotros hicimos dentro de la página, ¿ok? Entonces, para las empresas es sumamente útil esto porque pueden ah, hacer distintas cosas, ¿verdad? Obviamente para ganancia propia, ¿sí? Entonces, mostrar publicidad hecha a la medida, ¿verdad? Cómo mejorar la experiencia del usuario dentro de la página web, conocer de mejor manera los intereses en productos que pueda tener, en las preferencias de las personas y que también están en buena medida, digamos, mis preferencias corresponden también a mi edad, a mi sexo, ¿sí? Entonces, las preferencias también dan información bastante, digamos, ah, que pueden ser trazadas, digamos, a mi perfil. ¿Ok? Vamos a ver el video donde ustedes van a ver cómo se concretiza eso. Hay dos tipos de cookies principales. Las de autenticación, que ustedes las usan regularmente, yo también, ¿sí? Entonces, estas sirven para que uno se certifique, ¿verdad? O sea, diga, yo soy Engel, ¿verdad? Entonces, quiero entrar a mi cuenta eh, de Yahoo, ¿verdad? O de Google, o lo que sea, ¿ok? Entonces, con eso presento como mis credenciales, digamos. Si no tengo como, digamos, ese llenado automático de la contraseña, etcétera, ¿sí? Como que si abriera una ventana incógnito, ¿sí? Entonces ahí tengo que ingresar todo desde cero porque no hay cookies guardadas, ¿sí?
Entonces está reconociendo como que es otro usuario, ¿sí? Y va a generar como una alerta, ¿sí? Me va a mandar, digamos, si yo ingreso desde incógnito hacia mi correo electrónico, automáticamente va a enviarme un mensaje de alerta porque decir, estás iniciando desde un dispositivo nuevo, ¿verdad? Entonces, esas son las cookies de autenticación. Ahora, las otras de rastreo ya generan como datos a largo plazo de los historiales de navegación, que les decía que es este historial que nosotros vamos generando. Y ahí es donde hay un alto riesgo de privacidad. ¿Por qué? Porque tienen básicamente como datos longitudinales de nosotros sobre toda nuestra actividad en cualquier dispositivo donde estemos conectados, ¿sí? Y imaginen eso de forma masiva. Y yo hace poco ya dejé de utilizar por completo pagar con mi celular, porque esa es una manera en que, o sea, uno está diciéndole al banco cómo paga. ¿Sí? Si uno usa cualquier dispositivo para pagar, ahí está generando una huella y cuáles son mis patrones de consumo, ¿verdad? Entonces, y dónde gasto y en qué lugar, o sea, hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Eh, bueno, hay lugares obviamente en el mundo, especialmente en China, en Asia, donde ya no existe, uno no puede pagar con efectivo, ¿verdad? Porque todo el mundo, todo es digital, pero eso tiene otro tipo de implicaciones, ¿sí? A nuestra privacidad, ¿ok? Hay dos tipos de datos, ¿verdad? Cuando estamos hablando en este proceso en la nube, datos de contenido que tienen que ver con, ¿verdad? El texto, la voz, los videos, las imágenes, ¿sí? E incluso nuestros datos de geolocalización. Esos son datos de contenido, ¿sí? Pero por el otro lado hay datos sin contenido. No es que no tengan contenido, sino que así se llama. Entonces, esta es información como lo que llaman los metadatos, ¿sí? Entonces, hay información cuando nosotros nos suscribimos a un servidor de un proveedor, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, información sobre mi nombre, mi dirección, mi teléfono. Ahora hay información compartida y que se relaciona de manera más específica con este segundo, que son los datos de tráfico, ¿verdad? Entonces, hay datos que no necesariamente son contenido, como lo que está acá, el texto, voz, imágenes, sino que son en forma de metadatos, ¿no? O información que mencionaríamos como información, entre comillas, pasiva, que simplemente es lo que genera la comunicación y ahí dentro de eso hay datos, digamos, en el router hay información ahí que fluye y que está almacenada, ¿sí? Ok. Entonces, para ejemplificar lo que les estoy mencionando ahorita, vamos a ver este video, ¿sí? Ahorita les voy a compartir la pantalla y para que lo veamos. Y solo déjenme asegurar que voy a activar el sonido, ¿sí? Ok, dura 2 minutos, entonces si hay problemas de audio, por favor me dicen. Con un experimento, el colectivo de artistas Laocoon quiere descubrir lo que Google sabe sobre nosotros. ¿Qué dicen de nosotros estos datos y qué tipo de datos recopilan a diario las grandes tecnológicas como Google y Facebook? Lo queríamos comprobar de cerca. Se nos ocurrió emplear un experimento artístico en el que nos planteamos si podríamos reconstruir la vida de una persona a partir de sus datos sin haberla visto nunca antes, y lo probamos. En su documental, el colectivo busca a través de un anuncio en Facebook a un voluntario para acceder de forma anónima a sus datos en Google. Cerca de 100 personas responden al llamado. Al final, se decantan por los registros de una austríaca.
A partir de los datos reconstruyen la vida de la mujer. La actriz vienesa Natalie Köbli es su doble en la pantalla. Natalie da vida a los datos en el film. Con la utilería necesaria interpreta la vida de la persona elegida, Lisa. Y finalmente hay un encuentro cara a cara. Hola. Die hat mir dann erzählt, Y entonces me explicó wer sie glaubt, quién cree ich bin. que soy yo. Nací en un pueblo del Tirol. En el documental construido a partir de datos de Google, Lisa no solo redescubre su primer empleo como camarera o su formación en repostería, sino también detalles muy íntimos. Mein Gott. Trastornos de alimentación, depresión, crisis existencial. Cuando Lisa se ve confrontada con todo esto, tiene que interrumpir el visionado. Können wir ganz kurz was machen? ¿Podemos hacer una pequeña pausa? Me siento mal. Wird schlecht. Es en esta intimidad donde el proyecto artístico Made to Measure genera un impacto de dimensión política. Krass. Increíble. Lo transparente que somos. Wir sind. Ok, es una documental completa, si ustedes la quisieran buscar en internet, es muy interesante porque sí aborda, digamos, todos los pormenores de esta... Con un Ahí está. Entonces, si pueden, yo les invito, ahí se llama Lo que Google sabe de ti, bueno, en la Deutsche Welle, pero la documental se llama Made to Measure. Se las voy a poner en el chat por si en algún momento quisieran verla. Yo la vi y la verdad es que es muy, muy impactante. Bien, entonces continuemos, porque solo era para ejemplificar algunos aspectos acá de lo que estamos comenzando a ver en la sesión, ¿no? Dame un segundo. Ok, aquí nos quedamos. Aquí está. Ok, entonces es interesante, digamos, el caso, cómo logran reconstruir a una persona sin conocerla solamente a través de su historial, ¿verdad? En Google. Ahora les pregunto, ¿cuál de los siguientes dispositivos piensan que brindaría la información más relevante en la investigación de una escena del delito de las personas involucradas, ¿verdad? Por- y esto no solo es para delitos cibernéticos, ¿verdad? Sino en general. Uno, una computadora, un teléfono inteligente o un smartphone, una tablet o una memoria USB. ¿Qué consideran ustedes que podría ser que brindaría más información? Ok, Haroldo dice el teléfono inteligente, el teléfono dice Dulce, Ricardo también. Y en efecto es el teléfono, ¿verdad? El teléfono es ese dispositivo que siempre con el cual estamos en contacto y estamos utilizándolo de forma continua y que Hola, pues buenas noches. Todos agradecemos un recordatorio. y que a cada momento pues está recolectando información, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de información tiene? Contactos personales, ¿sí? Tiene también información de libretas digitales, ahí peco yo también, ya les comenté antes, ¿verdad? Obviamente que las conversaciones que tenemos con personas, fotos y videos, nuestra información bancaria, ¿verdad? Desde ahí, aplicaciones para poder entrar a nuestra banca en línea, el acceso a la nube en general, ¿no? A través de un buscador,
Ahí estamos. Y los datos de geolocalización, como les decía, las aplicaciones están continuamente registrando nuestra ubicación y ahí hay un rastreo. Ustedes usan Waze. Waze sabe todo de ustedes, ¿verdad? Igual Google Maps, lo que ustedes utilicen, ahí está, ¿verdad? Tienen esos datos longitudinales de ustedes y conocen sus patrones, incluso por época del año, ¿verdad? Ok, entonces es un dispositivo, es como todo en un lugar, ¿verdad? Para una investigación. Y entonces en una investigación eh, forense es probablemente el elemento más importante, ¿sí? Obviamente que va a depender del tipo de ciberdelito que se haya cometido, ¿ok? Ahora veamos algunos como los desafíos en torno a la evidencia digital. Lo primero es que podemos tener altos volúmenes de datos, ¿sí? Entonces, eso hace complicado el procesamiento, ¿sí? Y tener como el cuidado necesario. Y después vamos a hablar de la cadena de custodia, ¿sí? En evidencia digital. Ok, este es probablemente el ítem más importante, es que como es evidencia digital, se puede modificar, alterar, dañar, destruir, ¿sí? Entonces es lo que le llaman volátil, ¿sí? O frágil. En cualquier momento puede cambiarse y entonces, eh, ¿qué es lo que pasó en realidad? Y eso es muy importante cuando ya se quieren presentar pruebas ante un juez para poder, digamos, acusar a alguien eh, sospechoso, ¿no? Entonces ahí hay un problema sustancial, ¿no? Em, y bueno, eh, para los fiscales, lo que hacen los fiscales es que tienen necesariamente que ver de qué manera pueden comprobar que esa evidencia no ha sido alterada de ninguna manera, ¿sí? En todo el proceso de investigación, porque alguien va a acceder a esa computadora, digamos, un informático forense, y cómo es que el informático forense le puede asegurar al juez que él mismo no modificó esa evidencia, ¿sí? Entonces, ahí hay algunos problemas, ¿no? Obviamente hay salidas a eso, lo vamos a ver más adelante, pero se los presento como los desafíos, ¿verdad? Que hay en la evidencia digital. En comparación a dos carros se chocaron, ahí está la evidencia, ¿verdad? O hubieron disparos, ahí están los casquillos, ¿verdad? Ahí está la escena del crimen. Entonces es un poco distinto y difícil. Entonces, algo que ayuda muchísimo a este proceso es lo que llaman la cadena de custodia de la evidencia digital, que básicamente ah, en sistemas con derecho penal, ¿verdad? Vamos a tener, generalmente se tienen estas cadenas de custodia, ¿sí? Ahora, lo que pasa también es que no toda la legislación de los distintos países tiene, digamos, lo tiene para la evidencia en general, física principalmente, pero limitada o nula para la evidencia digital, ¿sí? Entonces, física sí, pero digital no. Entonces, lo que se hace regularmente, y aquí estamos incluyendo un poco a Guatemala, pero vamos a ver esos pormenores después, es adaptar, ¿no? Adaptarnos a esa cadena de custodia que se viene manejando en el ámbito de, de lo material hacia lo digital. ¿Ok? Entonces ahorita sí ya entremos de lleno a la informática forense. ¿Sí? Eh, entonces, lo que va a hacer en sí es esta aplicación del derecho procesal penal a y las pruebas, ¿verdad? A las TIC, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más en detalle todo el proceso, ¿ok? Pero la evidencia puede venir de distintas fuentes, ¿verdad? Que ya de cierta manera lo mencionamos, las computadoras, los sistemas informáticos, las redes digitales y dispositivos conexos, y estos incluyen una distinta gama,
¿verdad? O sea, desde los dispositivos móviles, pero también los routers, los servidores, una consola de juego, ¿verdad? Uno antes pensaba que una consola de juego era solo para jugar, pero ya cuando las consolas se conectaron en línea y las personas podían estar jugando desde distintos países e intercambiando y comunicándose, ahí se generan otro tipo de dinámicas, ¿no? Eh, pero sigue existiendo un registro ahí, ¿ok? Y también hay incluso, digamos, los relojes inteligentes siempre están eh, almacenando información, ¿sí? Que de cierta manera puede servir para procesos de informática forense. Entonces, eh, ahí vamos con eso. Entonces, la intención de la informática forense es básicamente hacer a través de distintas técnicas y procedimientos a hacer la investigación, extraer la evidencia, pero en ese proceso, para un proceso judicial y de enjuiciamiento criminal, ¿no? Pero ahí hay, en eso hay un proceso, ¿no? Que tiene que ver con estos distintos momentos. Identificar sería como el primer momento, a cuáles son los dispositivos, por ejemplo, y qué dentro de los dispositivos, ¿verdad? Recolectar la información propiamente, qué información es relevante en función de lo que necesitamos saber, ¿sí? Y ahí es donde podemos tener un alto volumen y cómo se puede ir reduciendo poco a poco. Luego extraer la información, pero digamos, en el proceso de extracción también cómo velar o poder confirmar también que se está haciendo, digamos, no se está modificando algo en el proceso de la extracción, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, generalmente lo que se hacen son copias, ¿verdad? Pero hay programas que hacen las copias y al mismo tiempo, digamos, aportan a generar evidencia para garantizar esa cadena de custodia que no ha sido violentada de cierta manera. Entonces, eso lo que da es una autenticidad del proceso, ¿no? Y que se ha mantenido la evidencia intacta, ¿sí? ¿Ok? Preservar, ¿verdad? Es básicamente ah, eh, que no esté afectada, digamos, por distintos elementos, ¿sí? Tener bajo resguardo, etcétera. ¿Ok? Luego ya entraría el proceso de análisis, pero el análisis es, por ejemplo, sobre una copia de los datos y no los datos originales, por decirlo así. Y luego ya comunicar y poder presentar esto. Comunicar y presentar ya es, digamos, del lado de un informático forense, viene y comunica, ¿no? A un fiscal, ¿sí? El fiscal puede proceder con lo demás, pero también un informático forense, que sería básicamente un perito forense, puede ser llamado por un juez para que pueda comunicar, argumentar en torno al análisis que hizo y con base en eso, entonces el juez puede tener, él o la juez pueden tener mayores elementos para poder tomar una, una posición, ¿verdad? O poder hacer un veredicto. Aunque dice Miguel Ángel, hay software que indican la hora de inicio y finalización de encendido y apagado del aparato. Investigado guarda programas que se tuvo acceso. Ujú. Sí, sí, exactamente. Generalmente casi todos los dispositivos y aplicaciones van a tener eso. Entonces el informático forense lo que va a hacer es ir detrás de esa información que va a ser como una parte, ¿verdad? Pero de ahí está el contenido, digamos, propiamente. Ok, pero acá lo que estamos viendo es como todo el proceso que involucra los procedimientos y de cierta manera las técnicas que va a hacer un informático forense. Ok. Entonces, muy importante acá es que, digamos, los procedimientos que haga un informático forense tienen que estar, digamos, homologados o contemplados de cierta manera dentro de la legislación, ¿sí?
¿ok? ¿Y por qué? Porque tal vez puede infringir temas de derechos humanos o de un debido proceso, ¿sí? Y de cierta manera tienen, y aquí estamos hablando del derecho procesal penal, ¿verdad? En nuestro caso es el Código Penal. Vamos a ver eso después, digamos, de hecho es una de las preguntas de su examen, ¿verdad? Que tiene que ver con los delitos informáticos, ¿verdad? Pero también están los otros procedimientos que tienen que ver más con, propiamente con la informática forense y hay algunos documentos ahí que vamos a ver. Dice, el MP utiliza estos software cuando hace el vaciado de información de teléfonos investigados por extorsión. ¿Sí ves? Sí. Y ahí creo, ahí tal vez tú, si quieres comentarlo, Miguel Ángel, más adelante, es a los nombres de los software y qué es lo que hacen en particular, Fíjese ¿verdad? que no se puede, doctor, disculpe que me interrumpa, no se puede, no los puedo porque solo conozco el funcionamiento, porque cuando Ajá, yo trabajaba en el ingenio, nosotros cuando deteníamos a personas que no eran partes de las cuadrillas dentro del funcionamiento de la zafra, encontrábamos teléfonos tirados o teléfonos que les daban a los operadores de camiones de jaulas o las famosas donde iban la caña, y ahí llevábamos los teléfonos al Ministerio Público y ellos hacían el vaciado y ahí se identificaban la hora de inicio, la hora de finalización, las apps que se habían abierto para no contaminar y hacían una copia total del teléfono y sí, realmente los nombres del software no los tengo yo a mano, pero sí ajá, sé y lo vi y por ser informático sí conozco que existen ese tipo de software que puede servir a, como usted dice, al informático forense para proteger la reputación de él y que la defensa de la persona no ujú, impute ese tipo de situaciones y pueda revertirse el fallo de un juzgado. exactamente, sí. Ahí ya, gracias, Miguel Ángel. Ahí ya Wilfred mencionó uno, ¿verdad? Es el UFED. Hay un segundo todavía que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero que son programas, digamos, especializados para esta extracción de la información, eh, resguardando, digamos, la integridad, que son elementos, ¿verdad? Importantes que se van a contemplar, ¿verdad? Dentro de la informática forense y del proceso penal en general. Eh, entonces, es, digamos, respaldando esa, primero, hacer la copia y de que dentro de la cadena de custodia se tenga, digamos, cierta certeza de que los datos no fueron modificados, ¿verdad? Entonces, sí, gracias, Wilfred. Ese es uno de ellos, el UFED. Eh, esto es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Algo importante acá es que las evidencias sean admisibles judicialmente, ¿sí? Entonces, ese es un elemento clave, ¿sí? Y que también nuestra legislación y los procedimientos tienen que estar bastante claros en torno a qué es admisible y qué no es. Y vamos a ver los vericuetos ahí un poquito de la legislación guatemalteca en torno a eso. Ahora, acá les presento rápidamente, digamos, el acceso a datos, cómo se maneja en Estados Unidos, ¿verdad? Y yo les hablé la vez pasada del el Cloud Act, que había como una pequeña disputa, se los voy a poner en el chat, el Cloud Act, que es como el decreto sobre la nube, digamos. Y en Estados Unidos, digamos, las empresas privadas deben facilitar, digamos, datos a las fuerzas policiales simplemente si hacen una solicitud, ¿verdad? Pero datos de tráfico, ¿verdad? Porque dijimos que hay datos sin contenido, que serían de tráfico, y luego están los datos de contenido, con contenido, ¿verdad? Ahora, si digamos, la policía, por ejemplo, quiere datos de contenido, entonces necesariamente ahí sí va a requerir una orden judicial para poder recolectar este tipo de, o que, perdón, que la empresa le suministre información, ¿ya?
Y entonces, si ustedes gustan verificar ahí el Cloud Act, es que cualquier empresa está obligada a proporcionar datos al Estado, ¿verdad? Estadounidense. Y ahí es donde entró como en conflicto con la ley de protección de datos de Europa, ¿verdad? Porque entonces una red social como Facebook, digamos, atiende a personas en todo el mundo, incluyendo europeos. Entonces, si Estados Unidos solicita información de, de ciudadanos europeos, ¿ya? Va a contravenir o va, a crear un problema en función de la protección de los datos de ese ciudadano europeo bajo eh, la ley europea de protección de datos, ¿verdad? Entonces, se los menciono ahí rápidamente. Ahora, en 2012, hablando sobre la informática forense, ¿verdad? Ustedes conocen las normas ISO, ¿verdad? Que es esta organización internacional de normalización, le llaman, pero es International Standards Organization, ¿verdad? Así. Pero es la ISO junto a la Comisión Electrotécnica Internacional publicaron en 2012 las normas internacionales para el manejo de la evidencia digital, ¿sí? Entonces es la ISO 23037. Normas ISO hay para todo. Probablemente con la que más hemos visto, ¿verdad? Es como las empresas tienen el 9001. Bueno, pero esa es una certificación. Pero hay certificaciones, digamos, en el ámbito eh, de las computadoras, digamos, el almacenamiento de los datos a solas, ¿verdad? Y hay normas para básicamente todo, ¿verdad? Entonces, esta ISO se llama, en español, es Directrices para la Identificación, Recolección, Adquisición y Preservación de Evidencia Digital. Y esto incumbe con el tema que estamos viendo, que es la informática forense, ¿sí? Porque abordan algunos aspectos de la evidencia digital que se aplican al ámbito de la informática forense. Entonces, uno de ellos es la identificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacen o se deben de hacer según la norma, ¿verdad? O el estándar? La búsqueda del reconocimiento de las pruebas relevantes y su documentación de ese proceso, ¿sí? Entonces, no solo es meterse, sino documentar todo lo que estamos haciendo en el proceso de identificación. Lo mismo va para la recolección, ¿verdad? De, digamos, cuáles son los dispositivos que potencialmente contienen el contenido que necesitamos o deseamos de carácter probatorio, ¿sí? Entonces ahí van dos, ¿verdad? Identificación y recolección. También está digamos, la norma sobre la adquisición y extracción. Solo voy a ver el chat acá. Uy, está un poco largo, pero lo voy a leer en un segundo, solo voy a terminar acá. Pero gracias, Osvaldo. Luego está la adquisición o extracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? Lo mencioné antes, ¿verdad? Cómo extraer los datos, pero sin comprometer su integridad, ¿sí? Ese es, digamos, otro de los estándares. Estos programas especializados para extraer la información, ¿verdad? Del UFED que ya se mencionó en el chat, eh, permiten hacer esto, ¿sí? Entonces es algo, digamos que en el proceso de informática forense se tiene que respetar, ¿sí? Porque eso va digamos, a validar que la información no ha sido corrompida de alguna manera, ¿ok? Entonces, lo que decía, ¿verdad? Se crea un duplicado del contenido y a ese duplicado le llaman creación de imágenes forenses. Ese es el término técnico que se usa para referirse a esa copia, a ese duplicado, ¿sí? ¿Ok? Y que nos va a dar esa garantía, digamos, que en ese duplicado no se modificaron los iniciales, ¿verdad? ¿Ok? Y luego la preservación que tiene que ver con esta garantía, ¿verdad? De que
nada ha sido modificado hasta el final de la cadena de custodia. Entonces tiene que ver ahí con temas de almacenamiento, ¿verdad? De su resguardo, ¿sí? Eh, entonces, esos son todos los cuidados que empatan con estas normas ISO, perdón, y que tienen que ver con la informática forense propiamente, ¿verdad? Ustedes se pueden meter a la página web de la ISO, buscar esto. Sin embargo, el problema ahí, a mí me ha tocado, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en Suiza y nos pusieron un trabajo sobre las ISO, pero no nos dieron acceso a, digamos, a comprar esto, porque cada ISO, digamos, es un manualito, pero uno lo tiene que comprar en línea. Este creo que vale como 117 francos. O sea, no es como algo que se distribuye libremente, sino que hay que comprarlo. Luego, bueno, algo relevante acá a mencionar, aunado a las normas ISO para esta evidencia digital, es algo que propone, y esto sí es de acceso libre, ¿verdad? Un working group o un grupo de trabajo científico sobre evidencia digital, ¿sí? Entonces ellos delimitan, ellos están basados en Estados Unidos, un conjunto de buenas prácticas para el manejo, ¿sí? Entonces están las normas ISO, aquí hay otra propuesta, ¿verdad? Pero en buena medida todo esto también va a estar delimitado por qué es lo que demanda la legislación de cada país, ¿no? Entonces, pero se los menciono, ahí tienen ustedes el enlace en la parte inferior. Ahora bien, algo interesante acá es que El Salvador, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ellos han trabajado en una guía, ¿sí? Para la admisibilidad de evidencia digital en la legislación salvadoreña. Entonces, lo que hicieron básicamente es trabajar todos los pormenores de toda esta cadena de custodia, pero de la mano, cómo se empata esto con la legislación vigente, ¿no? Entonces, sí, las extorsiones, ¿verdad? Bueno, se adquiere la evidencia, toda la cadena de custodia, pero digital, hasta que finalmente se presenta ante un juez, ¿ya? Entonces es interesante esto, lo hicieron en 2021, si no estoy mal. Sí, ya. Ahora ahí les pongo los enlaces, pero el gran eh, bajón ahí, por decirlo así, es que no van a poder descargar el documento. Si lo quieren descargar acá desde este enlace, tienen que validar, o sea, sus credenciales. Eh, pero no sé, digamos, qué tan lejos se pueda llegar ahí con eso. Lo más probable es, si ustedes trabajan en una instancia del Estado, es solicitarlo directamente, ¿verdad? Pero ahí está eso. Por otro lado, vamos a ver qué sí está contemplado en Guatemala. Y aquí no les quiero, digamos, ofuscar con esta tabla. En realidad son dos, ¿verdad? Pero vamos a intentar hacerlo. Esto es de una tesis de un estudiante de Derecho de la Universidad Rafael Landívar. Él la escribió en el 2017 y lo que hizo es un cuadro comparativo de la cadena de custodia digital, ¿sí? Eh, entonces, en la primera columna tiene se las voy a acercar, un indicador, ¿sí? Regulación legal, secuestro del dispositivo, ¿sí? Creación de bitácora, la identificación y detección, ¿sí? Esa es una primera tabla y de ahí viene la otra. Y compara cómo estamos en Guatemala y en Colombia, ¿sí? Entonces es interesante el análisis que él hizo. Entonces veamos algunos como de los elementos, pero más destacados acá. Entonces, Guatemala, y lo voy a leer, ¿verdad? No tiene de forma subsidiaria en Código Procesal Penal guatemalteco y Manual de Normas y Procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen del Ministerio Público. ¿Ok? Entonces, ahí hay como una dificultad en términos de la regulación legal, ¿sí?
Ok. Luego, hay otro elemento acá, solo quiero destacar acá, el secuestro del dispositivo eh, puede venir de un juez y también lo podrá ordenar el Ministerio Público, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente, ¿verdad? Ok, eso es con relación al secuestro. De ahí aborda el tema de la bitácora, ¿sí? Entonces deberán anotarse los nombres y las firmas de los servidores públicos que de manera sucesiva intervengan en la cadena de custodia, ¿sí? Desde que se hayan los indicios hasta el final del proceso. Entonces ahí se trata de mantener, obviamente, la cadena de custodia, ¿verdad? Ok. Ahora, importante acá, dice identificación y detección, es una de su columna de identificación y dice de indicador, perdón. Dice, en Guatemala no se tiene un procedimiento uniforme, por lo que se utiliza de forma subsidiaria el manual, y ahí sí nos pasamos a la siguiente. Lo voy a, el manual de normas y procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen, así como se utiliza el criterio del perito para determinar el procedimiento adecuado, por lo que no se garantiza el fundamento jurídico. O sea, lo que está diciendo acá es que hay una adaptación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe algo específico para la evidencia digital, ¿sí? Acá está, dice, recolección de indicios digitales y aquí está el UFED que ya mencionó. Uy, se me escapó ahorita, perdón, ya me voy a recordar. Eh, a nivel jurídico y procedimental, si quieren lo voy a destacar otra vez. Ahí está. Dice, a nivel jurídico y procedimental, en Guatemala no se cuenta con una institución que haga referencia a la técnica adecuada de los indicios digitales en general. Sin embargo, se utiliza el dispositivo UFED para realizar la diligencia, ¿verdad? Ese es uno de los software que se usan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos podemos llevar de esto, ¿verdad? Al final de cuentas, y vamos a verlo acá en lo último. Eh, Dice, a nivel guatemalteco no existe un procedimiento uniforme para analizar la evidencia digital o al menos un manual específico para esta ardua labor, por lo que se carecen de principios legales y procedimientos para su análisis. O sea, lo que hay son adaptaciones de la legislación existente, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Ahora, en este anterior que dice transporte y entrega de evidencia digital, ¿verdad? Sí es importante mencionar, digamos, que dice, el transporte se realiza por los fiscales a cargo de la escena del crimen, trasladando para el efecto al Instituto Nacional de Ciencias Forenses a través de la fiscalía correspondiente, ¿verdad? Entonces, es el INASIF y el INASIF sí tiene, digamos, su dirección de informática forense que procesa esto y lo vamos a ver en un par de diapositivas adelante. Lo que quiero transmitirles acá es de que hay dificultades legales, ¿sí? En términos de el manejo de la evidencia digital, ¿sí? Que todavía no han sido subsanadas y que genera dificultades, ¿no? En este proceso. Entonces, ahí les dejo el enlace a la tesis de Escobar de León, ¿verdad? Y él hace una propuesta de la cadena de custodia de evidencia digital, ¿sí? Entonces, desde el secuestro del dispositivo a la identificación y indicios de la evidencia, la extracción, este es el otro programa, EnCase, así se llama, entonces está el UFED y el EnCase, el transporte del dispositivo, la documentación de ese transporte y la integración al proceso legal, penal, perdón, de la evidencia digital. Esa es la cadena de custodia. Lo que al final de cuentas el mensaje acá es, eh, hay que crear algo específico y hay que establecer como el protocolo, ¿verdad? Eh, Porque lo que se están haciendo son adaptaciones de manuales y de la legislación que ya está,
¿verdad? Ok, ese es, digamos, como el mensaje acá. Entonces, yo dije departamento, pero es laboratorio, ¿verdad? El INASIF tiene su laboratorio de informática forense. Y si quieren, vamos a ver este documentito rápido. Eh, Está acá en línea. Solo lo voy a, como me voy a cambiar de pantalla. Vamos a ver acá, está cargando, ¿verdad? Igual está en la carpeta de su curso, ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita sí están viendo mi pantalla. Sí, ok. Eh, entonces acá este es un documentito muy corto en realidad sobre el laboratorio de informática forense del INASIF. Y lo que quiero destacar acá son solamente como algunos puntos, ¿verdad? Ellos hacen una definición de lo que es, ¿verdad? Partiendo de la definición que da el FBI, ¿verdad? La informática forense es la ciencia que permite adquirir, preservar, obtener y presentar los datos que han sido procesados electrónicamente y almacenados en un medio computacional, ¿verdad? Esos procesos son lo que vimos en el diagramita en algunas diapositivas anteriores, ¿verdad? Tal vez hay un par de pasos adicionales ahí, ¿ok? Y de ahí están los servicios que ofrece el laboratorio del INASIF, ¿verdad? Las descargas seguras de plataformas que prestan servicios en línea, de redes sociales, ¿verdad? Eh, con credenciales de acceso, ¿verdad? Eso es como un elemento muy importante ahí, ¿verdad? Con credenciales de acceso voluntario. Entonces, ahí están las redes, el análisis de los dispositivos móviles, ¿verdad? Celulares, tablets, tarjetas SIM, registros de llamadas, de los chats, de los mensajes, de los registros de contactos, ¿sí? Imágenes, videos, audios, o sea, todo el paquete que puede tener, todos los elementos y todo el contenido que pueda tener un dispositivo móvil, ¿verdad? Digamos, las cuentas asociadas al dispositivo, eso es clave, ¿verdad? El historial de la navegación, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Eventos del calendario, eh, entonces, acá las redes inalámbricas a las que se hubiera conectado el dispositivo, ¿sí? Automáticamente, generalmente se hace así, ¿verdad? Análisis de computadoras y dispositivos de almacenamiento, y ahí tienen todo, ¿verdad? Entonces, el laboratorio en realidad eh, está en toda la capacidad para hacer el análisis forense, ¿verdad? Que fuese necesario. Y sabemos que es un trabajo también que se hace de manera profesional, ¿verdad? Ok. Entonces ahí les dejo el documentito, ¿verdad? También mencionan, digamos, qué análisis no realiza el laboratorio, ¿verdad? Que es, estas dimensiones son importantes mencionarlas, por ejemplo, los rastreos de direcciones de IP en la web, ¿sí? Eso creo que es tal vez lo más importante. Ellos se dedican a analizar los dispositivos propiamente, ¿verdad? Y a qué se puede conectar el dispositivo, pero no algo ya digamos, de análisis de las redes y eso, ¿verdad? Como hacer la trazabilidad del dispositivo en las distintas acciones que hizo, por ejemplo. Más adelante vamos a hablar de este backtracking, le llaman, o trazado al revés, ¿verdad? Ok. Y ahí finalmente dice requisitos para solicitar los servicios, ¿verdad? De indicios y solicitud de análisis. Y dan unas recomendaciones de embalaje, ¿verdad? Cómo debe ir para evitar vibraciones, etcétera, recomendaciones y cómo solicitarlos, ¿verdad? Y una es por la referencia del MP, aunque el MP es quien llega con ellos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces quería compartirles ese documentito para que, digamos, profundicemos un poquito más sobre lo que estamos hablando en función de la evidencia digital, de la informática forense y la evidencia digital, ¿verdad? Entonces, con eso, bueno, terminamos nuestra primera presentación de esta sesión. No sé si tienen alguna duda o comentario antes de pasar a la, siguiente.
Y gracias ahí por sus aportes. Y ahorita Haroldo, voy a leer. Haroldo Haroldo, levanta la mano. sí, Haroldo, por favor. Muchas gracias, estimado doctor, por esta excelente información. Y quería preguntarle si usted tiene alguna idea de cómo coordina el Ministerio Público con el INASIF para poder tratar un caso de análisis forense digital respecto a algún delito. No le escucho. Sí, lo que hacen regularmente es, digamos, como se trata los demás delitos, digamos. O sea, digamos, no va a haber, si bien es diferente tipo de evidencia, ¿sí? Se va a manejar de la forma en que han manejado otro tipo de evidencia, ¿sí? Y esto tiene que ver también porque no, vamos a ver, ahondar un poquito sobre temas de la evidencia más adelante con relación a la legislación, ¿verdad? Y lo que va a amparar, digamos, como el proceso es la adaptación del manual que utiliza el Ministerio Público, ¿verdad? Al menos hasta donde yo tengo conocimiento. Pero tal vez algunos ¿El colegas Ministerio quieren. Público tendrá su propio laboratorio de análisis forense digital o se apoya del INASIF? Mira, lo que yo sé es que se apoya del INASIF, ¿verdad? Hasta Ah, ahí estoy correcto. enterado Muchas yo, Manuel. gracias. Esa Gracias, relación que hay ahí. A ver, gracias. Gracias. sí, ujú, para, digamos que ellos hacen ese análisis, ¿verdad? Y ya coordinan con los fiscales del Ministerio Público, ¿verdad? Y digamos también los peritos informáticos a- acompañan el proceso por si tienen que, son llamados por el juez, digamos, a testificar, ¿verdad? A poder dar fe del proceso de análisis informático forense que realizaron. ¿Verdad? Esas, digamos, ahí las coordinaciones ahí. Muchas gracias. Vamos, sí, vamos con Manuel y luego con Wilfred, por favor. Muchas gracias, doctor. No, solo para complementar la pregunta del compañero anterior. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas tiene la unidad de análisis tecnológico, UDAT, en la cual ellos tienen UFED y hacen análisis de extracción únicamente, igual que la unidad de cibercrimen de la Dirección de Análisis Criminal. Ellos se encargan de hacer análisis de contenido de las extracciones forenses, y la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional Civil. Y obviamente, pues INASIF, que también tiene su laboratorio de extracción forense. En este caso, pues son los tres lugares donde el MP puede remitir todos los dispositivos que secuestran para hacer la extracción forense. Y en este caso, el Departamento de Cibercrimen, tanto de la Dirección de Análisis Criminal del MP como la de Cibercrimen de la Policía Nacional Civil o CRADIC, pues realizan el análisis de contenido. Y pues ya cada quien rinde su informe según lo que solicita el fiscal. Sí, y ahí, Manuel, quisiera, tal vez si tú puedes apoyarnos ahí con eso también, es que tiene que ver con la pregunta de Haroldo, es la coordinación y el cuidado en la custodia, porque, digamos, ahí hay extracciones que pueden darse por distintos, digamos, o el MP o la policía, ¿no? Y por otro lado, el INASIF. Entonces, si tal vez tú nos puedes complementar ahí. Sí, en este caso, la coordinación y la responsabilidad del diligenciamiento es por parte del fiscal, del MP. Entonces, por lo regular, quienes van son los el equipos de procesamiento de escena del crimen.
Y obviamente, como le digo, si son, en este caso va a depender mucho de la diligencia, porque pongámosle que si es una diligencia de allanamiento, secuestro y registro, y si hay orden para secuestrar dispositivos, pues en ese ratito se secuestra, se embala tal como se encuentra en el lugar, y ya con el embalaje y cadena de custodia ya son remitidos a los lugares para que hagan la extracción forense. Y entonces ya la extracción forense, ya los encargados remiten un informe y regresan nuevamente el dispositivo embalado. Entonces ya lo mandan por lo regular en un disco o en tal caso eh, ¿cómo se llama? CD-ROOM. Entonces, y de ahí ya se remite al lugar donde ya hacen el análisis del contenido como tal, pero todo va con cadena de custodia. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Wilfred, ajá, si nos quieres comentar. Pues sí, iba muy de la mano de lo que mencionaba el colega, que sí, efectivamente el Ministerio Público tiene peritos informáticos. En su momento, hace algunos años, donde tuve la oportunidad de laborar para la institución, Ujú. estaban especializando a personas para ver temas específicamente para dar seguimiento a casos de pornografía infantil. Entonces, sí contaban con el dispositivo UFED, y también, como para aportar algo a nivel privado, actualmente hay una compañía que se llama ITD, que se encarga de dar servicios de seguridad informática y también de extracción forense. Entonces, esto creo que es importante mencionarlo, considerando de que independientemente de que en algún momento apoyemos en un caso o no, puede que estemos desde la parte acusadora con el Ministerio Público porque somos víctimas, o porque podamos estar desde el punto de vista de la perspectiva de la defensa. Entonces, por ahí podría haber como cierta igualdad de armas para la defensa técnica, en la cual podrían aprovechar esa herramienta, o ese tipo de servicios privados que eventualmente, pues, se pueden llegar a tener. Sí, excelente. Muchísimas gracias a ambos por complementarnos y ustedes han estado ahí, ¿verdad? Los dos han trabajado en esto, entonces, qué excelente como, digamos, recibir esa retroalimentación de primera mano y es lo que yo también esperaba, digamos, de cierta manera, de un grupo tan experimentado y diverso como este. Eh, Aunado a esta empresa que tú mencionas, que es el ITD, hay otra que se llama Duriva, es mexicana, es la que yo les mencionaba, lo puse en la siguiente presentación que vamos a ver, que ellos ofrecen servicios y también ofrecen capacitación. Si alguno de ustedes, por ejemplo, quisiera formarse para ser perito forense, ahí, digamos, tienen una posibilidad. Ahorita, yo recuerdo hace un par de años que daban los talleres aquí en la zona 10 presenciales, pero ahora ya son virtuales. Y sí son un poco caros, ¿verdad? Pero son muy especializados y también quien entre ahí ya tienen que ir con bastantes herramientas, ¿verdad? Seguro muchos de ustedes ya están ahí. Gracias por esos aportes. Entonces, ahí queda un poquito más, digamos, palpable, ¿verdad? La referencia a la cadena de custodia y, digamos, de cierta manera también la coordinación que se puede dar entre MP, policía e INASIF, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a continuar con la siguiente presentación porque todavía tenemos ahí, sí, ahorita, Haroldo, en la siguiente presentación están los datos de esta empresa que les menciono, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, continuemos acá. Uy, espérame un segundito. Ahora lo voy a ampliar. Ahí estamos. Ok. Entonces, una introducción a la investigación a la ciberdelincuencia, ¿verdad? Y va de la mano de lo que estamos hablando en la parte anterior.
Entonces, algunos tipos generales que se atribuyen, ¿verdad? Con relación a la investigación. Hay una que es proactiva, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, pues las autoridades van a ir detrás, digamos, de la información o los eventos, ¿verdad? Que pueden ocurrir. Y la otra es reactiva, ¿verdad? Que responden a la denuncia que alguien hace. Entonces, una es como una investigación proactiva, ¿verdad? Van detrás y la otra es recibir las denuncias que hacen las personas. Ahora, lo sabemos, ¿verdad? Que en el mundo, pues, se denuncia en términos generales, ¿verdad? Del delito, las personas denuncian menos y en el caso de los ciberdelitos, puede ser aún más, ¿verdad? Y eso es lo que hemos llamado regularmente, se ha llamado como la cifra oculta, ¿verdad? Pero en este caso sería la cifra oculta digital, porque ocurre tanto, pero simplemente no se conoce, ¿verdad? Y no se conoce porque no hay denuncias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué las personas no denuncian? ¿Ya? Y aquí hay algunos ítems, ¿verdad? El primero es la falta de conocimiento sobre qué es un ciberdelito, ¿verdad? La vez pasada mencioné rápidamente el tema digamos, la carencia de la alfabetización digital de muchas personas, ¿sí? Entonces, si yo ni siquiera sé qué es un ciberdelito, eh, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, para empezar, ¿verdad? Luego, no saber cómo denunciar ese ciberdelito, ¿verdad? Tampoco, digamos, los recursos para investigar el ciberdelito, pero esto ya cae no tanto de la persona que es víctima, sino de las autoridades a cargo, ¿sí? Entonces, probablemente no se cuente con suficiente, digamos, equipo, personal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puede ser que las personas tengan un sentimiento de vergüenza de haber sido víctimas. Digamos, si han sido víctimas de chantaje, de cualquiera de las que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Desde el pig butchering, que hay una relación romántica, pero al final fue una estafa, ¿verdad? Entonces, eso va a dar vergüenza, ¿verdad? O simplemente que extrayeron datos muy personales e íntimos y no voy a querer denunciar eso porque me siento más vulnerable, ¿no? Entonces ahí está el sentimiento de vergüenza. La aceptación social de los ciberdelitos, ¿verdad? Que también es cada vez más, digamos. Y los bajos niveles de confianza en las fuerzas públicas, ¿verdad? O sea, eh, puede ser esta poca credibilidad que tengan las personas en una entidad como el Ministerio Público actualmente, ¿verdad? Que hubieron protestas masivas y ya sabemos eso, ¿ok? Entonces, les pongo acá algunos casos a nivel global de iniciativas donde se ha intentado como contrarrestar estas dificultades, ¿verdad? Una de ellas es NetSafe de Nueva Zelanda, ¿sí? Y ellos lo que hacen, bueno, son una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Especializados en seguridad en línea. Y ellos lo que hacen es que trabajan junto con las autoridades para apoyar a las personas y que las personas tengan como espacio seguro para poder denunciar, para poder expresar, digamos, lo ocurrido y denunciar eventualmente, ¿verdad? Entonces, sopesar, entonces no irse directamente con al Ministerio Público, a la policía, sino hay una entidad intermedia que tal vez los acoge de mejor manera, ¿no? ¿Ok? Luego está este otro en Estados Unidos, que es el Centro de Denuncia de Delitos en Internet, le llaman el IC3, y esta es una iniciativa que lanzó, una campaña que lanzó iniciativa el FBI, ¿sí? Y en la campaña, ¿verdad? Y en el lanzamiento de esto, no utilizó, sino invitó a una actriz de esta serie como algo famosa o popular de Criminal Minds o Mentes Criminales, ¿sí? Entonces, en la campaña, digamos, era cómo apoyar a las personas para y incentivarlas a que
denuncien más, ¿sí? Entonces, si ustedes van a la página web del Internet Crime Complaint Center, complaint quiere decir queja, ¿verdad? Ustedes van a ver un poquito de texto y de ahí un botón rojo donde uno ya puede ingresar su queja denuncia, ¿verdad? Ok. Digamos, aterrizando un poco más en Guatemala, pero este no es precisamente para denuncias, sino es más como sensibilización e información. Es esta estrategia que lanzó la SVET, ¿verdad? Con el apoyo de UNICEF y las Naciones Unidas, fondos de la Unión Europea también, que le llaman estrategia modo digital. No sé si algunos de ustedes la han visto, pero lo que tienen básicamente es un conjunto de recursos de sensibilización para distintas audiencias. Entonces, la misma niñez, adolescencia, juventud, pero también a padres y madres, ¿sí? También para docentes. ¿Sí? Vimos en la noticia anterior que era el mismo maestro de la escuela, ¿verdad? Quien estaba generando contenido de pornografía infantil, de material eh, de abuso sexual infantil, ¿verdad? Ahí me corrijo para adaptarnos a la nueva, a la terminología adecuada. Vamos a ver esto rápidamente, solo para que lo conozcamos en detalle. Entonces, esta es una página web por completo, se llama mododigital.net. Había una iniciativa en el 2021, perdón, eh, pero lamentablemente así como estos proyectos como se montan y deja de funcionar el proyecto, ya no pagaron servidor y se caen, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tiempo dura este proyecto acá. Pero lo que, si se dan cuenta, aquí están las distintas audiencias, niñez, adolescencia, madres y padres, docentes y también funcionarios, ¿sí? Y han creado como este chatbot eh, que se llama Oliver o algo así, si no estoy mal, Oli. Eh, y entonces aquí tienen como las herramientas, ¿verdad? Para descarga, ver herramientas para padres, madres, maestros, funcionarios y ahí algunos códigos QR, ¿verdad? Entonces, esta es una iniciativa de la SVET con el apoyo de estas organizaciones que les comentaba. Entonces, es un espacio para, o son insumos, digamos, más bien para poder atender, pero sí la sensibilización, digamos, en torno a estos temas que se relaciona a lo que vimos en la sesión anterior. Ok, hablemos de los actores nacionales en la investigación penal de ciberdelitos, ¿verdad? Hay nacionales e internacionales. eh, y acá, en primera instancia, vamos a tener las fuerzas policiales de seguridad, lo que mencionaba ya Wilfred y Manuel, ¿verdad? La PNC, por ejemplo, ¿verdad? El personal forense digital, o sea, los peritos forenses, ya sea del INASIF o del MP, como ya se mencionó, ¿verdad? Los fiscales propiamente y también los jueces, ¿sí? Entonces, estos van a ser como los actores principales a nivel nacional, ¿ok? En la tesis que les mostré antes, que es bastante completa, diría yo. Eh, incluye este mapa mental, ¿sí? Sobre los parámetros para peritos, parámetros, diría yo, como de formación, de perfil, de capacidades, habilidades en informática forense, ¿verdad? Entonces, iniciamos acá con el perito de informática forense, ¿verdad? Y luego eh, debe tener una base documental y técnica informática forense, digamos, ese conocimiento, ¿verdad? Que va a incluir conceptos forenses y periciales respecto a la evidencia digital, lo que hablamos antes, ¿verdad? Luego ya conceptos fundamentales de la informática forense, que puede incluir, digamos, los formatos en que viene la información, ¿verdad? Las diferencias de datos, las fuentes de origen, etcétera, etcétera. Hablamos de los dos distintos tipos de datos, de contenido, y los otros que son más de tráfico, de conexión, los metadatos, ¿verdad? Y tener como esa claridad, ¿sí? Y luego ya el uso de
de los sistemas informáticos que van a incluir, desde mi punto de vista, digamos, estos programas más especializados, ¿verdad? Como el UFED que ya se mencionó, para poder extraer y procesar esta información, ¿verdad? Poderla extraer o manejar más bien, ¿verdad? En todo el proceso de la cadena de custodia, ¿sí? Que es, digamos, lo que nos va a aportar todo lo necesario al momento de presentar la evidencia ante un juez, ¿sí? Ok, aquí está lo que les mencionaba, Haroldo, lo que tú querías saber. Esta es la empresa basada en México, aunada a la que ya se mencionó antes, que es ITD, ¿verdad? Si no estoy mal. No, entonces esta viene del ámbito privado, ¿sí? Es una empresa basada en México. Ellos ofrecen, bueno, tienen esta página, es una página dentro de su página web, obviamente, que hace alusión a los servicios que ofrecen de peritaje informático en Guatemala, ¿sí? Entonces, sabemos que hay peritos informáticos en instancias del Estado, ¿verdad? Eh, pero también, digamos, están estos otros servicios privados, ¿sí? Entonces, lo que se mencionaba antes, digamos, que decía Manuel, ¿verdad? Eh, digamos, un fiscal puede presentar una evidencia, ¿verdad? Pero esa evidencia también se puede refutar. ¿Por qué? Porque yo también tengo mi perito informático y hemos hecho los análisis, ¿verdad? Entonces, digamos, es lo que tú decías, ¿verdad, Manuel? Digamos, de ambos lados se cuentan con las herramientas o la asesoría, los recursos, digamos, para entablar un juicio, pero ya a otro nivel, básicamente, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando en buena medida acá. Entonces ahí les dejo la página. Yo no, digamos, solo estoy compartiendo esta información y ahí hay cursos, ¿verdad? Y etcétera. Bueno, ahora quiero ir aterrizando sobre algunos temas ya más del ámbito legal hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces veamos acá, dice, las prácticas de búsqueda y confiscación de tecnologías de información, o sea, las TICs, deben ser congruentes con la legislación nacional, ¿sí? Que eso va a ser fundamental porque podemos hacer mucha investigación, ser muy capaces en todo el peritaje informático, pero al final de cuentas, ¿qué va a decidir el juez, ¿no? O la jueza. Entonces, ¿cuál es la congruencia que, digamos, son también los argumentos de quien presentó esta tesis, ¿verdad? Eh, en torno a la cadena de custodia, pero después también ahí se tendría que ahondar sobre la admisibilidad, ¿sí? De la evidencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es este segundo punto, verdad? O sea, que tiene que ser válidos, confiables, ¿sí? Y que puedan entrar, digamos, dentro del proceso judicial y que pueda ser, en primer lugar, admitidos y contemplados, valorados, ¿verdad? Para poder eh, tomarlos como evidencia como tal, ¿ok? Entonces son dos elementos muy importantes acá, ¿verdad? La congruencia y eso va a posibilitar la admisibilidad. Aquí hay un artículo, este sí lo vamos a abrir y vamos a ver algunos segmentos acá. Fue publicado en la revista Ciencia Multidisciplinaria, el CUNORI, ¿verdad? En el 2023, y por Sander Ariel López Morales. Él, bueno, está haciendo, yo creo que se graduó de doctor en Derecho Penal y Procesal, pero también trabajó en el Ministerio Público. Entonces, el tema del artículo es validez jurídica de la prueba digital en Guatemala, ¿sí? Entonces, como para aterrizar sobre eh, este tema de la congruencia jurídica, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, que hay muchos de ustedes que tienen
toda la experiencia y quisiera que me comentaran antes de entrar a los detalles de este artículo, ah, bajo qué parámetros o cómo es de que se puede considerar evidencia de conversaciones de WhatsApp en un proceso penal. Si alguien quisiera comentar sobre eso, yo sé que en esta sesión, en esta clase hay muchas personas que son abogados, ¿verdad? Y abogadas. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar y de ahí vamos a abrir este documentito para verlo con mayor detalle. Aquí lo tengo por acá. Ok. Si quieren, vamos a avanzar y en el proceso pueden abrir su micrófono. Entonces voy a cambiar al documento en sí para que veamos algunas partes del documento, ¿verdad? Angel, Entonces, sí, perdón, escuché que la pregunta era cómo se debían admitir las comunicaciones de WhatsApp, ¿no? sí, ajá, sí, sí, ajá. Y su Bueno, fundamento, digamos, legal, ajá, en para la hacer. práctica, lo que yo he visto y que en oportunidades le dan valor probatorio y en oportunidades no, es que lo Sí. manejan por medio de algún técnico de DICRI, de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Ujú, Llega un fotógrafo, la persona pone a disposición su teléfono, toman fotografías de las conversaciones, elaboran el documento, lo firma el técnico y luego lo ratifican. ujú, Generalmente esto lo debaten porque no es algo como tan científico que se diga, ¿verdad? Es decir, ahí podríamos estar ante alguna manipulación y no hay como una huella informática que pueda dar fe de que el documento, de que la comunicación no está alterada o manipulada. ujú, Entonces, en oportunidades les han dado valor probatorio, en oportunidades no. Eh, lo que he visto que es un poco menos debatible es cuando se hace la extracción forense por medio de UFED, el cual es elaborado por un perito informático y que ujú, realmente lo que hacen es generar la imagen forense que se hablaba en la primera parte de la clase. Se genera la extracción forense a través de una imagen forense, lo cual permite de que se copie incluso el código hash, que es el código único de cada uno de los archivos o documentos, y ujú, que se garantice que es el mismo. Si hay por ejemplo, se trata de algún documento Word o algún archivo como un archivo de texto y se le agrega un espacio, se le quita una letra, se le corrige una tilde, eso generalmente lo que hace es de que cambia por completo el código hash y ahí la defensa, si detecta que hay alguna diferencia en esto, puede aprovecharse para atacar al perito y botar la prueba, ¿verdad? Básicamente eso ujú. sería como la aportación. Excelente, muchísimas gracias, Wilfred. Excelente, porque ya nos encaminaste a los argumentos que plantea aquí López Morales. Entonces, veámoslo. Gracias, gracias nuevamente, Wilfred. Vamos a ir como viendo 8 momentos en este documentito. Yo espero que sí lo lean, está en su carpeta. Entonces, me voy a dirigir primero acá a los resultados de la prueba digital, ¿verdad? Entonces, miren lo que él menciona acá abajo. Dice, la prueba digital puede ser propuesta por medio de un peritaje especial o bien por medio del reconocimiento de documentos electrónicos, documentos digitales, telecomunicacionales, fotografías digitales, etcétera. Y nuestra legislación vigente aún no especifica en cuanto a la prueba digital, permite su integración dentro del proceso penal en virtud, perdón, permite su integración dentro del proceso penal en virtud del artículo 185 y ese va a ser como el primer anclaje, ¿verdad? El artículo 185 que dice, esto es lo que especifica, ¿verdad? Además de los medios de prueba previstos, se podrán utilizar otros distintos. Entonces ahí abre la cabida a los medios digitales. Entonces, si la evidencia digital, entonces, si bien no está normada, esta apertura que hay ahí en el artículo 185 da la posibilidad para poderlos incluir como evidencia, ¿sí?
Entonces, eso es lo primero. Ah, lo segundo es, digamos, cómo se presenta esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mencionaba Wilfred? Y esto lo dice él en la siguiente página. Dice, la prueba digital puede ser objeto de análisis, debe ser obtenida por medio de peritaje informático especial, que es lo que dijo Wilfred, ¿verdad? Eh, ya que convierte la información contenida en medios informáticos en información comprensible para un juzgador y las partes, ¿sí? Ahora bien, otra manera que se hace también, que él lo menciona acá, es, bueno, cuando ustedes lean el documentito lo van a ubicar más rápidamente, tal vez que yo ahorita, pero es justamente como levantando un acta, ¿sí? Entonces, es que hay un abogado que va a levantar un acta de lo que está abriendo, mostrando desde el dispositivo, pero es justamente lo que mencionaba Wilfred, que qué tal si eso ya está manipulado, ¿sí? Entonces va a generar un problema, ¿sí? Ok, y lo otro que les quiero compartir acá, bueno, acá en este documento es donde se hace la diferenciación entre evidencia digital y prueba, ¿sí? Entonces la prueba va a ser que ya lleva como un proceso, digamos, está dirigida, encaminado a un proceso penal, ¿sí? Y la otra simplemente es como evidencia, ¿verdad? Entonces voy a ir directamente a la discusión, donde yo creo que aquí hay, esta parte se la recomiendo, ¿verdad? Mensajes de WhatsApp como medio de prueba, ¿sí? Es algo que ustedes deben conocer. Y aquí en la discusión es donde ya tenemos como eh, parte de las conclusiones a las cuales él llega, ¿verdad? Entonces, leámoslo. Dice, la incorporación de pruebas digitales en el proceso penal guatemalteco es viable legalmente, ya que la ley ha establecido que para ser aceptados los medios de prueba dentro de un proceso penal deben ser medios de prueba legales, pertinentes y necesarios, por lo ya indicado que se encuentra regulado en el artículo 185 del Código Procesal Penal. Entonces, esa apertura que les comenté antes de este artículo es, digamos, lo que él está argumentando que abre esa posibilidad. Ahora, aunado a eso, también está la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, que es el decreto 47 de 2008, ¿sí? Entonces, ahí todavía hay como un mayor respaldo también. Y lo que dice acá es, se le debe de dar, ahorita voy, se le debe de dar validez legal a los medios electrónicos siempre que represente información creada, enviada, comunicada o recibida en un medio digital, la cual es susceptible a ser almacenada para su uso posterior, ¿sí? Y de ahí hay otros elementos que él menciona. Entonces, ¿qué les quiero decir con este documento que hace como este análisis, digamos, de utilizar las pruebas de WhatsApp? Es que si bien no tenemos como una legislación que aborde esto de manera específica, se pueden hacer interpretaciones para dar cabida, y eso es lo que se hace actualmente, de hecho, ¿verdad? No es que lo diga él en este artículo que escribió en 2023, sino que pasa diariamente en los juzgados, ¿verdad? Pero nos da como los elementos a decir, bueno, se está manejando así, pero en realidad lo que necesitamos es una legislación más ad hoc a este tipo de evidencia, ¿verdad? Y cómo se maneja. Eso es lo que les quiero compartir, o digamos, la intención de, de que nos detuviéramos ahí un segundo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí les dejé el enlace para que ustedes lo puedan ver, leer posteriormente. Es un documentito corto, ¿verdad? No tiene muchas páginas, ¿verdad? Como el compendio, que vamos a ver cuántos sí lograron leer ahí el compendio sobre el cibercrimen organizado. Ahora ya hablamos de los actores a nivel nacional, ¿verdad? Ahora a nivel internacional,
Pues sí, la Interpol, ¿verdad? Y la Interpol tiene este Cyber Fusion Center, ¿sí? Y ahí hay, digamos, como expertos de las fuerzas de orden, digamos, ¿verdad? Pero también hay, digamos, hay vínculos con la industria cibernética, ¿verdad? Y esto también va a aplicar para la OTAN, que ellos también hacen esto, pero más desde el ámbito de la defensa, ¿sí? Entonces, ellos tienen un acuerdo técnico de defensa cibernéticas, ¿sí? Y también tienen alianza con la industria cibernética. Entonces, digamos, eh, digamos, la misma OTAN considera, digamos, este quinto ámbito de guerra, básicamente, que es el ciberespacio, ¿verdad? Porque sí, eh, digamos, propone desafíos para la defensa de los países, ¿verdad? Ya hemos visto como algunos ejemplos, yo les incluí algunos videos ahí, el video de estos hackers rusos, ¿verdad? Algunos, y también chinos, algunos pueden estar apoyados por los mismos estados y otros no, ¿verdad? Que ya actúan de forma individual simplemente para intentar sacar un provecho, ¿verdad? Ok, entonces ya para ir finalizando esta parte, hablemos un poquito sobre los desafíos, ¿sí? Relacionados con el anonimato y la responsabilidad penal. Yo creo que ya hablamos un poquito del anonimato, aquí es solo para eh, tocar sobre este tema nuevamente y por qué continúa siendo un desafío importante, ¿verdad? Entonces, sabemos que los ciberdelincuentes no quieren revelar su identidad, ¿verdad? Y su accionar de la mano, ¿verdad? Y entonces lo que hacen continuamente es utilizar estos servidores proxy, ¿verdad? Hablamos la vez pasada del VPN, ¿sí? Que básicamente a través de este proxy, ¿verdad? Yo me conecto, pero no estoy develando mi ubicación, ¿sí? Entonces, a través de esos servidores son que intermediarios, es de que yo puedo burlar, ¿sí? Entonces, es muy efectivo para mí poder operar desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, hay usos legales e ilegales de este tipo de anonimato, ¿sí? Y esto nos lleva necesariamente a hablar sobre las capas de la web, de World Wide Web, ¿verdad? De la red informática que nosotros vemos y trabajamos. Solo les quiero pedir un segundito, voy a ausentarme 30 segundos, solo tengo algo urgente acá, en lo que ustedes ven. Disculpen, tenía que dejar entrar a alguien acá. Eh, entonces, en en la red global, ¿verdad? De, de Internet, básicamente tenemos como tres capas, ¿sí? El Surface Web, que sería básicamente lo que nosotros nos manejamos diariamente, esta llamada, por ejemplo, es la web de superficie, ¿verdad? Pero debajo también está lo que llaman la web profunda, ¿sí? O la deep web, y está la dark web o la web oscura, ¿sí? Son tres distintas capas y que cada una pues atiende a distintos tipos de usuarios, por decirlo así, y que hacen dentro de estas distintas capas distintas actividades, ¿verdad? Entonces hablemos rápidamente de cada una de ellas. Entonces, para tener claridad, ¿verdad? Yo sé que varios de ustedes seguramente ya conocen estas diferenciaciones, pero para quienes no,
¿verdad? Entonces, la Surface Web, que es lo que nosotros regularmente usamos, ¿verdad? A través de Google hacemos una búsqueda y entonces hay millones de páginas que están indexadas. Entonces yo a través de la dirección ya accedo, ¿verdad? Me conecto y ahí puedo visualizar lo que está contenido de ese lado de la conexión que yo hago, ¿verdad? Entonces, se basa en dos cuestiones. Primero es de que tengo un motor de búsqueda y lo otro es de que la página web que yo estoy buscando está indexada, ¿sí? Entonces, se puede hacer ese enlace, ¿no? Ese acceso, básicamente. Ok. Ahora con la web profunda o la deep web, ahí son páginas que no están indexadas. Esa va a ser como una de las diferencias principales y que como no están indexadas, entonces no voy a poder acceder a ellas así como lo haría con las demás, ¿verdad? En la web de superficie, ¿sí? Y esto es porque esos sitios web, digamos, pueden estar resguardados, ¿verdad? Digamos, servicios de inteligencia o ahí puede haber mucho, ¿verdad? Pero que no necesariamente son como ilegales, por decirlo así. Incluso la dark web no necesariamente son cuestiones ilegales las que ocurren ahí, ¿verdad? Simplemente están resguardando la seguridad para que las personas a las que se desea que accedan, que puedan en efecto acceder, ¿verdad? Entonces van a ver cómo uno va a tener que presentar, saber cuál es la dirección y presentar sus credenciales para poder ingresar, ¿sí? Entonces esa es la Deep Web y nuevamente la diferencia es que son páginas no indexadas, ¿sí? Y que no podemos acceder fácilmente. Ahora, la web oscura ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, lo que va a requerir es, digamos, tener programas especializados de acceso. Entonces, dos de los más conocidos es este Tor y el I2P, ¿sí? De hecho, las personas que piden recompensas van a pedir a las personas que van a pagar la recompensa, ¿verdad? Trabajar a través de la dark web y el Tor, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de comunicación y transacción, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso lo que va a resguardar es como un mayor anonimato, ¿sí? Solamente a través de programas especializados. eh, y nuevamente no son páginas o lugares, digamos, dentro de la dark web que no están indexados, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dificulta ese acceso. Ahora, importante mencionar acá es que hay como usos legítimos para esto y también, pues, del otro lado, ahora los ilegales. Eh, entonces, los usos legítimos tienen que ver con, digamos, si yo soy un periodista actualmente en El Salvador, por dar un ejemplo, o no sé, en algún país donde hay, digamos, estoy siendo amenazado, tal vez soy un disidente político, ¿verdad? Entonces, la dark web va a servir como un mecanismo de comunicación con otras personas, ¿sí? Eh, y que también esos otros pueden ser tal vez medios de comunicación a quienes yo quiero comunicar ciertas eventualidades que pueden estar ocurriendo, ¿verdad? Entonces, es una manera de enviar información. Los Wikileaks también por ahí se compartieron, ¿verdad? Inicialmente en la dark web, ¿sí? Porque posibilita ese anonimato, ¿sí? Entonces, lo que quiero comunicar acá es de que no necesariamente la web oscura es usada para actividades ilegales. Ahora veamos si las ilegales, ¿verdad? Entonces, vender armas, drogas, documentos robados, ¿verdad? Lo que se mencionó la vez pasada de Claro, ¿verdad? Por ahí es donde iban a negociar los datos que fueron secuestrados de Claro a nivel Centroamérica. Eh, ¿Verdad? Esa era la amenaza, básicamente, si Claro no pagaba, ¿sí? Nuevamente acá el material de abuso sexual infantil, ¿verdad? Es uno
contenido ilícito. Yo también les mencioné los videos snuff, que sería otro tipo de contenido ilícito, ¿verdad? Que se comparte ahí en la web. ¿Ok? Y ciertamente las actividades financieras ilegales, ¿verdad? El lavado de dinero a través de cripto, ¿verdad? O bien de otro tipo de criptomoneda, se da, ¿verdad? Se da. Y por supuesto, ¿dónde más se van a comunicar los mismos hackers y los cibercriminales para coordinarse, ¿verdad? Comunicarse y poder hacer lo que saben hacer, ¿verdad? O quieren, esperan hacer. Y esto entonces presenta desafíos en términos de la responsabilidad penal, porque si hay anonimato, se comunican por lugares que no pueden ser detectados fácilmente, entonces ahí tenemos la gran dificultad de que, solo voy a apagar acá este micrófono, de que no podemos atribuir penalmente estos delitos, ¿no? Porque no se pueden vincular a las personas con los actos delictivos. Si digamos, a través el uso de los proxies, ¿verdad? Y no sé dónde se ubica la persona, ¿cómo lo vinculo, ¿verdad? Entonces es eso. Y VPN quiere decir esto, Virtual Private Network, ¿verdad? Es una red virtual privada de conexión, básicamente. ¿Ok? Entonces hay desafíos ahí y lo que se trata de hacer, yo creo que lo mencionó, no sé si fue Manuel o bien Osvaldo o Wilfred en algún momento, que era esto del rastreo hacia atrás, decía, ¿verdad? El rastreo del dinero hacia atrás, ¿verdad? Eso es lo que le llaman el backtracking, ¿sí? De, de seguir al dinero y regularmente con seguir al dinero ahí vamos a llegar a una fuente, ¿sí? Eh, digamos, las personas que en su momento trabajaron en la CICIG, ahí hacían mucho de eso también, ¿verdad? De seguir las fuentes tanto del dinero como de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, se trazan esos actos ilícitos a su fuente o a su origen, ¿verdad? Y lo que se intenta es de que el proveedor de Internet, ¿se recuerdan de la sesión anterior? Hablamos de cómo se organiza la Internet y el primero, digamos, es el proveedor de Internet y de ahí ya son quienes venden servicios y productos, ¿verdad? Pero el proveedor principal, eh, digamos, puede proveer la información para poder identificar a esta persona en un proceso de rastreo hacia atrás, ¿sí? Entonces, lo que se hace generalmente es solicitarle la información de la IP y todo lo que conlleva a eso, ¿verdad? Porque sabemos que hay un rastro, una huella digital que han dejado ahí, ¿sí? Entonces, esa es la manera como ir llegando al meollo del asunto. Ahora, esto, ¿qué tan obligado va a estar el proveedor para brindar la información? Va a depender de la legislación de los países, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que profundizar un poquito más y como eso puede o no variar entre país y país. Y si no existe, no está contemplado, entonces, ¿cómo proponerlo? Digamos, a partir de hoy ya vemos de que hay vacíos en la legislación que tienen que ser llenados ya propiamente, ¿verdad? No estoy seguro, para ser honesto, digamos, qué tanto de esto esté contemplado en la 6347, que es la ley de la ciberseguridad, ¿verdad? Tendríamos que hacer ese análisis y en dado caso también hacer los aportes para poder tener, digamos, una legislación más robusta que atienda a estos desafíos, ¿verdad? A estos desafíos que en buena medida sobrepasan a la sociedad en su conjunto y no solo guatemalteca, ¿verdad? Sino a nivel mundial. ¿Ok? Bien, yo creo que hasta ahí llegué con la segunda presentación y tenemos 2 minutitos. En 2 minutitos no tengo suficiente tiempo, obviamente, para abordar
la lectura que ustedes tenían, ¿verdad? Sobre el compendio de la ciberdelincuencia organizada. Entonces, lo que vamos a hacer es, que ya lo había contemplado yo, es que este tema va dentro de su examen, ¿sí? Para que, digamos, ustedes puedan confrontar su lectura, sus reflexiones, conocimientos sobre este tema, va a ir ahí, ¿verdad? Igual voy a agregarles la información, un par de preguntas de lo que vimos hoy. Hay una, se los anticipo, que tiene que ver con el artículo 274 sobre los delitos informáticos, ¿verdad? Porque eso ya no lo vimos en la sesión pasada, pero eso sería, ¿verdad? Entonces, la nueva programación, ahí la tienen ustedes, con las fechas. Perdón, que creo que me confundí en la terminación de algunos años, ¿verdad? Enero sabemos que es 2026, y entonces se está trasladando algunos de los entregables para esa fecha, ¿verdad? Esperando que pasemos un buen descanso de fin de año y ya en enero con más energías, ¿verdad? Y les voy a estar haciendo llegar también el instructivo para hacer el policy brief, y les voy a enviar algunos ejemplos para que ustedes busquen un poquito de inspiración, pero lo menciono de una vez. La intención del policy brief o de ese documento para política pública es de que hagan un análisis muy concreto, ¿verdad? Identifiquen algo, digamos, es un vacío legal, es un tema de abordaje, es algo metodológico, ¿verdad? Es un elemento de perspectiva, no sé, de coordinación. Ustedes identifiquen, digamos, esa dificultad, ¿ya? Y esa dificultad puede ser para cualquiera de los tres temas que vimos, ¿verdad? Es un tema de las TICs, digamos. Hablamos de los penitenciarios. ¿Cómo abordaríamos de mejor manera a través de TICs o de, no necesitamos TICs, necesitamos otra cosa? ¿Qué es lo que necesitamos para evitar las extorsiones o ese tipo de crímenes, de delitos desde los centros penitenciarios, por darles un ejemplo? ¿Cómo abordamos el tema de género, niñez, adolescencia y juventud de mejor manera, ¿verdad? Eh, o la ciberdelincuencia, ¿verdad? Etcétera. Y después vamos a hablar de la inteligencia artificial. Entonces, que ustedes vayan pensando, digamos, algo, porque yo sé que vienen de distintas disciplinas, distintas experiencias, ¿verdad? Entonces, que escojan algo que sea relevante para ustedes, con el cual se sientan cómodos, cómodas, ¿verdad? Y que sienten que pueden aportar algo, digamos, la propuesta, ¿verdad? Y yo estoy por proponer a Coordinación Académica de Flaxo de que los documentos que ustedes vamos a elegir, digamos, entre los que sean entregados o los más destacados ahí, poderlos publicar desde Flaxo, obviamente con el permiso de ustedes, ¿verdad? Entonces, esa intención es también como dar a conocer desde este esfuerzo de este diplomado que ustedes puedan usar, digamos, el proceso de formación y a Flaxo también como una plataforma para presentar sus ideas innovadoras, ¿verdad? Entonces eso sería, ya me pasé 2 minutitos, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quisieran agregar antes de cerrar. Aunque aquí dice en el chat, si es posible, por favor, dejen las actividades en el aula virtual desde ya. Ok, de acuerdo, Ricardo, con mucho gusto. Ok. Entonces, si no hay nada más, les agradezco mucho por todos sus aportes, comentarios, sus experiencias, ¿verdad? Que eh, han aportado a nuestra discusión, al aprendizaje colectivo, ¿verdad? Y les agradezco ahí por mantenerse ahí martes y jueves, ¿verdad? Durante 3 semanas, y retomamos en enero, y que tengan felices fiestas y buen fin de año. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muchas Doctor, le puedo hacer gracias, una felices pregunta, pero fiestas. Gracias.
Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta después de que termine o lo llamo, o no sé? Sí, si quiere, ajá, Miguel Ángel, ¿me puedes llamar? Sí, por supuesto. Lo llamo entre unos 10 ¿Tienes mi minutos. número? Va, Sí, de aquí está acuerdo. en el chat. Va, ok, perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Que Feliz noche. descansen en felices fiestas. Sí, ya entramos en modo fiestas. A ti, gracias, Wilfred. Buenísimo. Bueno.